Mi recomendación es que no salgáis a por setas, salvo que viváis en el Pirineo, estáis cerca del Pirineo o toda la vertiente cantábrica. Más abajo de eso es todo un secarral. Noticias de última hora. Buenos días, gente. Ya estamos aquí un día más en Naturaleza 4K, rodeado de naturaleza. Bueno, me he metido en este rincón para que veáis un poquito de verde, porque hace aquí un calor infernal en Albacete. Esto es como un desierto, estamos rodeados de marrón absoluto. Entonces, estaba yo googleando, estaba mirando diversas páginas web, que ahora os enseñaré, para ver el tema de la lluvia, las precipitaciones, estas últimas danas, las tormentas que ha habido este verano, y he dicho, hay una zona maravillosa, 10 grados menos de máxima en el día de hoy que dan allí, o sea, dan 26 grados de máxima, aquí 36 en Albacete, y he dicho, cojo el coche y nos vamos. Pero claro, está a 4 horas. ¿Cómo podemos sumar setas, lluvia, coches, fresco, verano? Bueno, que sí, que nos vamos 3 días a vivir dentro de un coche rodeados de naturaleza exuberante y a ver si encontramos alguna de las maravillosas setas que comienzan a fructificar a finales de agosto. Todo esto y mucho más en el vídeo de hoy y en los próximos 2 episodios, que esperemos que salgan 3 capitulazos de esta nueva serie Buscando setas en coche camperizado. Vamos allá. Venga, mirad. Una pequeña, esta archiconocida por todos, ¿vale? Balance hídrico de la Agencia Estatal de Meteorología. Si nos vamos, no tenemos más semanas todavía actualizadas, pero bueno, del 7 al 13 de agosto, ¿vale? Vemos que ahí se produjeron una serie de precipitaciones por aquí, antes de la famosa dana que hubo, que anegó todas las zonas de Menorca y demás historias, y todo el litoral mediterráneo. Pues vemos que hay cositas interesantes. Estamos hablando ya de casi 15 días de esto, ¿vale? Bueno, un poquito menos, una semana desde entonces, y vemos zonas interesantes, Pirineos, todo esto, toda la zona norte, que no vamos a subir porque nos pilla bastante lejos, nos pilla más de 6 horas, entonces el límite está en 4 horas de conducción, así que en esas estamos. Nosotros estamos aquí, en este pequeño páramo, en Albacete. Nos vamos a desplazar hacia un punto de la geografía de la península ibérica. ¿Cuál creéis que es ese punto? Pues es bastante fácil. Yo creo que es bastante fácil. Es totalmente fácil. Bueno, que sí, que nos vamos a esta pequeña zona. ¿Veis que aquí hay una zona con unas precipitaciones que más o menos rondaron entre 30 y 60 milímetros, entre 30 y 60 litros por metro cuadrado, que es una barbaridad, pero es que después, con la famosa dana que hubo hace una semana, igual se volvieron a regar todas estas zonas, pero es que antes toda esa zona ha estado regada con multitud de tormentas, no muchas, pero algunas, desde el mes de mayo, junio, hasta ahora, hasta agosto, se ha ido regando esta zona bastante, ¿vale? Entonces, como nunca hemos estado, no conozco la zona, irme un día de locura, hacerme 4 horas en coche y volver otras 4 iba a ser demasiado para no conocer la zona ni los rodales. Entonces he dicho, pues nos vamos de aventura, nos cogemos el coche, nos cogemos 3 días, como tenemos vacaciones esta semana, y durante 3 días estamos explorando toda la zona del Maestrazgo, ¿vale? Toda la zona del Maestrazgo que comprende entre Teruel y Castellón, y justo ahí es donde descargaron las tormentas, más por la zona de Mosqueruela y tal, que por la zona de Jabalambre. Entonces, bueno, nos iremos para allá y a ver, si nos da tiempo bajaremos a la Sierra de la Espada, que está por esta zona y también está algo húmeda. Vamos a ver si vemos algo por allí por Castellón. Y nada, el objetivo son níscalo, guíscanos, robellones, como los queréis llamar, también alguna trompetita, algún cibarius, algún cantarellus. Veremos a ver si ha salido algo por esa zona. Y ya está, las condiciones se dan. A lo largo del verano he ido haciendo los seguimientos a estas zonas, también a Bronchales, lógicamente, también a las zonas de Cuenca y demás, que son las que mejor me pillan, aparte de Sierra Albacete, que es el momento hasta bien entrado octubre/noviembre, no empieza a haber movimiento, así que nos vamos para allá. Mirad, le he puesto aquí el mapa, ¿vale? Entonces son 4 horazas hasta Mosqueruela. Las carreteras, es que me tira por la autovía hasta Valencia y después subir por aquí, pero es que yo casi que me voy a ir hasta Utiel y de Utiel tiramos a Teruel y ya bajamos a Mosqueruela. Creo que va a ser lo más rápido, no lo sé. A ver, lo más rápido es por donde te marca Google. Pero se da una vuelta del copón y no me apetece meterle tanto tute. Entonces, bueno, que por donde vayamos es lo de menos. Lo importante es el objetivo. Esta es la zona de irrigación. Toda esta zona pues se irrigó bastante. Entonces
Vamos a ver si ha habido suerte por esta zona de la Sierra de Castellón, a ver si hubiese algún Cantarellus, pero no lo sé. Habría que bajar un poquito más hasta estas zonas que son las zonas buenas, pero claro, tan cerquita de Valencia y tal, lo tendréis trillado. En fin, ¿qué vamos a ver? Estamos a martes, hasta el jueves vamos a estar por esa zona y os iremos contando cómo se van desarrollando los acontecimientos. El día de hoy es trayecto, buscar zonas de acampada / pernoctación, que es totalmente legal dormir dentro de un coche en España, gracias a Dios, siempre que no lo hagamos dentro de la calzada y demás. Buscaremos alguna zona, que más o menos ya tengo alguna vista, y nada, os iremos explicando, iremos grabando vídeos y a ver qué sacamos en claro de todo esto. Bueno, chapamos ordenador y nos vamos. Bueno, paradita técnica, estamos a 49 minutos más o menos de nuestro destino. He parado para ver cómo está, porque nos vamos a meter justo ahora en la mancha, en lo que viene siendo el parche de humedad. Y digo, vamos a ver antes de meternos cómo está el tema por aquí. Y joder, si tuviésemos aquí las abejas, hay un montón de floración de pliego, de lavanda, de tomillo incluso. Las jaras no, las jaras obviamente no, pero sí. Hay un montón de cositas interesantes. He parado básicamente a que el bicho haga sus cosas y ya está aquí para que le tire palos e historias de estas, así que nada, ahí va, la cabra montesa. En fin, bueno, mirad, ¿veis cómo está la lavanda? Está a tope. Teníamos que tener aquí las colmenas. Y tomillo igual, tomillo. Qué raro que empiece tan pronto, ahora en otoño, pero está ya iniciando. Hay un montón de cosillas en flor, esto no sé ni lo que es, la verdad. Pero bueno, que al lío. Vamos a levantar una piedrecita para comprobar el nivel de humedad que hay por aquí. Pues tampoco se ve mucha humedad. Está pichipichá. Así que bueno, por aquí imagino que no llovería pues mucho. Así que por aquí obviamente no vamos a molestarnos en buscar ni una seta. Le hemos roto la casa a la arañita. Bueno, pues lo dicho. Vamos a ver si seguimos, si nos metemos en la mancha de humedad y vemos el tema como va. De momento aquí hace calor, ¿eh? Estamos a, ¿cuánto? 1089 metros, 31 gradazos. Están pegando a estas horas de la tarde. No está mal. Se me ha hecho tarde, he salido a las 2 de allí de Albacete y son ahora mismo las 5:20. O sea que ni tan mal. Aliagas, que tiene unas espinas súper bonitas. Bueno, no voy a subir para arriba porque no hay nada. Vamos para abajo y nos vamos al coche y seguimos. He dicho yo tomillo, pero esto no es tomillo. Esto es orégano de este salvaje. Qué bien huele. Trufa, un poquito de orégano. No, que ahora vas a potar. Vámonos, corre. Que ahora se me pone a vomitar en el coche. En fin, seguimos. Vale, estamos en Linares de Mora. Es un pueblo precioso. O sea, toda esa vertiente del pueblo es para que vengáis a verla. No lo voy a poner por no haceros spoiler, pero es una auténtica pasada. Tormentitas al fondo. Vale, ya hemos llegado a la zona, al rodal, al parche húmedo, o en teoría el parche que tendría que estar húmedo. No muy húmedo, que digamos, la verdad. Sí que está verde, está bonito todo, pero poquito, poquito, va a estar difícil. Va a ser una serie de vídeos un poquito complicados. Mirad, si vamos por aquí, hay alguna patatilla de campo. Vamos a ver cómo son de viejas. Más viejas que el sol. Ya la estáis viendo. Cuanto más blanquitas es que son más jóvenes. Y cuanto más de ese color verdoso es que son más viejas. Así que eso es viejo. Pero bueno, algo de movimiento micológico. Ahí. La trufa por fin ha podido liberarse. Y nada. A ver, hay humedad. Pero le falta. Ya, muchas veces hay que venir y patearte los sitios y buscar las umbrías y demás historias. Yo es lo que tengo que hacer ahora. Buscarme una umbría y ver si en el maestrazgo ha salido algo
o todavía es muy pronto? Mirad, la prueba de humedad, ¿vale? La cubierta totalmente seca. Y si ahondamos unos... Madre mía, menudo palo iba a coger. Si ahondamos unos 3 centímetros, 4, como aquí, por ejemplo, que ya lo tenía, ¿veis? Esto ya es tierra bastante húmeda. ¿Veis? Entonces, bueno, la humedad no está mal, pero hay que buscar eso, cara norte, umbrías, escorrentías de agua, cualquier zona por la que se pueda acumular el agua. Si no, es tontería. Por aquí, por ejemplo, es tontería. Vale, acabamos de llegar al mirador de la Tarayuela. Justo eso que se ve allí a lo lejos es Cantavieja. Todo aquello es Cantavieja, lo que pasa es que pilla bastante lejos. Está a 300 metros más bajo donde estamos ahora mismo. Ahí está el coche. Y por aquí, por donde ya nos metemos a todo el tema del coto micológico y demás. De momento no he visto ninguna zona así donde pueda dejar el coche un poco retirado de la carretera, porque claro, como no hay bulto terreno, que es que encima el coche es bajo de narices. A ver, tengo que deciros que ya tengo un todoterreno a mi nombre. Pero el señor que me lo vendió tuvo la excelentísima idea de decir que no me daba el coche hasta que no lo viese un mecánico. Entonces lo llevó un mecánico y lleva 2 meses en el mecánico el coche. Así que hasta que no me lo den, por los caminos tendré que entrar con el coche, muy a mi pesar. Pero bueno, cuando lo tengamos ya nos meteremos hasta arriba. En fin, que hacia aquí ya un fresquillo, corre así una brisa desde abajo. Qué tela. Hay como mucha bruma, no sé si es bruma calima de esta. No, yo creo que esto es bruma, sin más. Entonces, bueno, vamos a ver si encuentro así algún sitio. Por ahí sale un camino que sube. Así que creo que lo voy a coger y a ver a dónde nos lleva. Y a ver si encuentro un sitio en condiciones. De momento, esta va a ser nuestra tienda de campaña. Menos mal que es la versión ranchera. En fin, vamos a ver qué vemos. Bueno, ya hemos llegado. Madre mía. Al final nos hemos venido, lógicamente, al área de autocaravana de aquí de Mosqueruela. Tiene aquí una fuentecita bastante bien, que es lo más cómodo, porque al final en mitad del campo y tal ni hay agua, porque por aquí no hay ríos cerca ni nada, para el tema de lavarse luego, y es un poco historia. Así que me vengo aquí, hacemos este campamento base y nos vamos moviendo alrededor de aquí. Vamos a ver qué sale. No sé si estáis viendo algo porque no hay luz ninguna. Bueno, pues no son 5 estrellas, pero nos apañaremos. ¿O no, trufa? Vamos a ver si dormimos. ¿O no? Bueno, pues mirad, ya hemos amanecido, hemos recogido ya el campamento. Hemos dormido aquí. Ahí va, se me escapa el perro. Lo que pasa es que todos los asientos se echan para adelante y ahí cabemos bien tumbados. Así que bien, mirad la zona. Está bastante bien, porque llegas, estamos solos, hay 1, 2 y 3 caravanas. Y ahí ha dormido un muchacho raso que ha venido con la bici y ahí se ha clavado, pero ya se ha ido. Bastante bien. Ahí arriba hay una zona con barbacoas, agua potable y demás historias. Y nada, vamos a continuar la jornada. Trufa, ¿hoy dónde vamos? Bueno, pues hoy vamos a ver un par de zonas por aquí, a ver si hubiese algo, y si no hay nada, pues tiramos a ver cosas de por aquí, Peñagolosa y todo eso, todo lo que hay por aquí. Así que nada, hay pueblitos con encanto, lo iréis viendo. Bueno, pues me he recorrido todos los pinares de Cantavieja, de Mosqueruela, absolutamente todo. Hay humedad en el suelo, evidentemente, como ya teníamos previsto, pero nada más. He aprovechado a darme una ducha en medio de... He llenado la garrafa de 8 litros y ducha entre los árboles. Y ya me cambié de ropa, ya olemos un poquito mejor, no olemos a cueva. Así que me voy a despedir ya, porque en el siguiente episodio solo va a haber 2 episodios, salvo que encontremos un buen rodal. En el siguiente episodio nos vamos a Castellón, a toda la zona de la sierra, a ver si allí tenemos más suerte. De momento, si tenéis pensado venir a la zona de Teruel, Mosqueruela y tal, a esto le falta tormentitas todavía de finales de verano.
y quizás de aquí a un mes o incluso menos ya se esté cogiendo algo. Ay, me creía que venía un coche, pero no, que estoy aquí para medio de un camino. Así que ya sabéis, gente, vosotros veréis, si queréis venir por aquí, el tiempo es bueno, obviamente, más y más de 25, 26 grados, pero al suelo le falta agua. He estado hablando esta mañana con unos hombres ahí en el pueblo, mientras cogía agua en la fuente, y han dicho que sí, que ha llovido, pero que está todo sequísimo. O sea, y es que además se ve, no tiene, por las zonas, por las vaguadas y tal, zonas donde normalmente se acumularía el agua, si hubiese si hubiese llovido bien y el suelo tuviese bastante humedad, pues estarían mojas y ya están secas y tienes que escarbar un poco para encontrar la humedad. Así que primera jornada, fracaso absoluto. Ahora nos desplazamos a Castellón, buscamos zona de pernocta y en el momento que la tengamos ya nos vamos a mirar los montes, y si vemos que hay señales, mañana día entero de recolección, que vais a ver en el siguiente vídeo. Si os ha gustado y queréis más vídeos como estos, darle like al vídeo, suscribiros al canal y campanitas para seguir todas nuestras notificaciones. Yo, pillándome a 4 horas y siendo una zona que es al final solo de Rovellón, de Guízcano, por la zona donde yo vivo también sale mucho, así que no creo que vaya a venir muchas veces por aquí, la verdad. Me pilla muy lejos y para mí no es una zona muy interesante, micológicamente hablando. Es precioso todo el entorno y tal. Los pueblos son muy bonitos, pero me pilla muy lejos, chicos. Adiós. Bueno, acabo de amanecer, he visto que no despedí el vídeo, no hice explicación ninguna, no va a haber más vídeos de esta serie, porque está todo ultra seco. Veremos a ver estas tormentas que van a caer hoy. Ayer estuvo lloviendo mucho por la zona de Teruel, concretamente que hay una tormenta grandísima un poquito más abajo de Albarracín. Se quedó además súper estática. Entonces, bueno, veremos unas semanas que pasa por ahí, porque ahora está todo seco. Empieza ahora el contador a contar, así que ya sabéis, 40 días para el Rovellón, etc, etc, etc. Yo de momento, mi recomendación es que no salgáis a por setas, salvo que viváis en el Pirineo, estáis cerca del Pirineo o toda la vertiente cantábrica. Más abajo de eso es todo un secarral. Noticias de última hora.